al avance programático del día de hoy. Ahí les hice llegar a mediodía en el grupo de WhatsApp el avance programático. Vamos a tocar una retroalimentación de lo que vimos del constitucionalismo mexicano, de lo que es derecho constitucional. Vamos a hablar de la estructura y contenido de nuestra Carta Magna, de la Constitución Federal. Buenas tardes. Y vamos a hacer un análisis de la Constitución local. Ven que les comentaba que en esta ocasión sí vamos a utilizar la Constitución local, Constitución Política del Estado de Chihuahua, para que la carguen ya sea en físico o en digital. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a iniciar con derecho constitucional para respetar el orden del avance programático. La retroalimentación, siempre que hacemos retroalimentación es para hablar de una manera concreta lo que vimos en la sesión anterior. En este caso, yo les comentaba, si ustedes recuerdan, la historia del constitucionalismo mexicano, que concretamente podemos resumir que tenemos 3 constituciones federales, ¿ok? Oficialmente reconocidas como tal: la Constitución de 1824, la Constitución de 1857 y la que actualmente nos rige, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917. Esa es la tercera Constitución Federal y es la que actualmente nos rige. Es nuestra Carta Magna vigente. ¿De acuerdo? Y comentábamos también que dentro del preámbulo histórico de nuestra nación, durante el movimiento de independencia, hubo 2 proyectos que jamás se pusieron en práctica, quedaron nada más como una intención, vaya. Por un lado, por parte de los españoles, y por otro, por parte del ejército insurgente. En pleno apogeo de la guerra de independencia, pues los españoles querían buscar, ¿verdad?, una especie de negociación con el ejército insurgente, comandado en la segunda etapa por José María Morelos y Pavón, para que depusiéramos las armas, por así decirlo, y nos apegáramos a la Constitución de Cádiz, que es una constitución meramente de régimen español. Por supuesto que no aceptamos. Y como un contraproyecto, José María Morelos y Pavón, en su momento, con un documento histórico denominado Sentimientos de la Nación, presentó a los representantes españoles de la corona española lo que viene a ser la Constitución de Apatzingán, que tampoco fue aceptada por los españoles. Entonces ni la de Cádiz ni la de Apatzingán fueron impulsadas como tales. Triunfa el movimiento de independencia, que oficialmente pasamos a la primera Constitución Federal, que fue la de 1824. ¿De acuerdo? Y luego, una vez de que ya somos una nación independiente, que el federalismo no logró establecer un equilibrio económico, político y social en el país, lógicamente, pues apenas estaba iniciando. La coyuntura fue aprovechada por los conservadores. Llega Antonio López de Santana al poder e impone, con apoyo del Supremo Poder Conservador en el gabinete, en el Poder Legislativo, la Constitución de las 7 leyes, que es una constitución impuesta a la fuerza, a manera de dictadura, y que una vez de que sale Santana del gobierno, por medio del plan de Ayutla, pues esa constitución, aunque se aplicó de manera coactiva, sin respetar los principios jurídicos oportunos para su reconocimiento, no la tomamos, no la reconocemos como una Carta Magna oficial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por la manera en que se impuso. Entonces, esas son las excepciones que tenemos dentro del constitucionalismo para llegar al origen de la tercera Constitución Federal, que es la que nos rige actualmente. Repito, la del 5 de febrero de 1917. Hasta ahí, compañeros, no sé si quedó alguna duda, alguna inquietud sobre esto que comentábamos a manera de antecedentes históricos. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es el inciso B.
que habla sobre la estructura de contenido de nuestra Carta Magna. B, ¿verdad? Sí, el inciso E, de ahí del avance programático. No les molesta mi luz, se me olvidaron los lentes, pero ¿Cuál? con luz sí veo. Le digo que si no le molesta la luz, porque con luz sí veo. No estoy ciega, me falta luz. Entonces me regalaron esas de minero para la Ya, grabación. ya, estará bueno. En las de café. Sí, la- Mira, así no veo, sí veo. Muy bien. Vamos a hablar en lo que respecta a la asignatura de Derecho Constitucional en este avance programático, una vez que hicimos la retroalimentación sobre lo que es la estructura de contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañeros, como estudiantes de Derecho tenemos que conocer los títulos, los nombres completos y correctos de todos nuestros ordenamientos jurídicos. ¿Ok? Es muy cómodo mencionar Carta Magna, y es correcto, ya que es el ordenamiento jurídico del cual emanan las leyes secundarias. Sin embargo, debemos de contemplar, por supuesto, que nuestra Carta Magna, cuyo nombre completo y correcto es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la máxima norma jurídica que tenemos en nuestra nación. Voy a insistir en el transcurso de derecho constitucional, de garantías individuales y prácticamente de todas las asignaturas de derecho. Este principio es un principio que no debemos olvidar, no debemos de alguna manera, de alguna manera dejar de tomar en cuenta que ante algún conflicto de leyes en el espacio, tiempo, en cuestión territorial, ámbito de validez, todo lo que son la clasificación de las normas jurídicas, siempre el punto de partida es a razón de la máxima norma jurídica. No existe una ley, un ordenamiento jurídico que esté en igualdad, en homologación con nuestra Carta Magna, y mucho menos una ley u ordenamiento jurídico que esté por encima de la Constitución. ¿Ok? Este es un principio fundamental para todo estudiante de Derecho y, por supuesto, para los abogados y abogadas que ya ejercemos profesionalmente. ¿Ok? Es el punto de partida de toda la resolución de controversias en el ámbito de aplicación de las leyes. ¿De acuerdo? Y nuestra máxima norma jurídica, en cuanto a su estructura de contenido, compañeros, al ser la máxima ley, la máxima norma jurídica, pues nos imaginamos, pues ha de tener 1000, 2000, 3000 artículos, ¿verdad? Pues se supone que va a regular todo lo que compete al orden jurídico interno. No, se integra por 136 artículos. Repito, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política Federal, que es la máxima norma jurídica, la ley suprema en nuestro orden jurídico interno, se estructura con 136 artículos. ¿De acuerdo? De estos 136 artículos, compañeros, existe una clasificación doctrinal. ¿A qué me refiero con clasificación doctrinal? Que los juristas, los jurisconsultos, los peritos expertos en derecho, mediante sus estudios, investigaciones, sus obras literarias, han expuesto, y las universidades, las facultades de derecho en sí, hemos adoptado y aprobado, por supuesto, el estudio o la división de los 136 artículos en dos partes. Algunos jurisconsultos mencionan 3, algunos 4, pero a grandes rasgos, obedeciendo al maestro Felipe Tena Ramírez, que es el autor del libro Derecho Constitucional Mexicano, que les sugerí como apoyo literario, como acervo para su biblioteca personal.
es de los maestros que apoya la coyuntura de que nuestra Carta Magna solamente se divide en dos partes y vamos a respetar su postura, ¿de acuerdo? En el entendido de que los otros juristas hacen su división a un criterio justificado, pero para no entrar en polémica doctrinal, que a fin de cuentas es doctrina, es decir, interpretación. Nosotros vamos a respetar una división que consta de dos partes, y las cuales son la parte dogmática y la parte orgánica. Sí. ¿Ok? Apegados y obedeciendo el criterio interpretativo doctrinal del maestro jurisconsulto Felipe Tena Ramírez, nuestra Constitución, nuestra actual Carta Magna, se divide en una parte dogmática y en una parte orgánica. La parte dogmática comprende del artículo 1 al artículo 29 constitucional, mientras que la parte orgánica va a comprender del artículo 30 al artículo 136. Es así como doctrinalmente dividimos o clasificamos el contenido de nuestra actual Carta Magna. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Todo bien? Bueno. ¿Por qué dividir, por qué clasificar los artículos de nuestra Carta Magna? Adelante. Se clasifica en cuanto a su contenido de fondo, es decir, que vienen a regular, jurídicamente hablando, el contenido de cada uno de los artículos en mención. Es decir, ¿qué tienen en común bajo el criterio normativo el artículo 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 29? ¿Y qué tienen en común en el marco normativo el artículo 30, 31 hasta el 136? ¿Qué es el fundamento normativo que nos permite hacer esta diferencia o esta división? El siguiente. La parte dogmática, repito, que va del artículo 1 al artículo 29, viene a regular o viene a contemplar, compañeros, todo lo referente a los derechos humanos, y a las garantías individuales que tenemos nosotros como gobernados. ¿Ok? En el siguiente cuatrimestre vamos a llevar una asignatura que se titula Garantías Constitucionales. Ahí en esa asignatura es cuando nos vamos a abocar al estudio de cada una de las garantías que se contemplan del artículo 1 al artículo 29. Ahorita nada más nos estamos limitando a mencionar cuál es el contenido de la parte dogmática, el 1 al 29, en cuanto a función normativa, y es todo lo referente a los derechos humanos y las garantías individuales. ¿De acuerdo? Y la parte orgánica, que comprende del artículo 30 al artículo 136, viene a regular todo lo referente, compañeros, a la estructura y funcionamiento del Estado mexicano. ¿A qué nos referimos con el Estado mexicano? Ya lo expliqué. ¿Al Estado de México? Al país, a la nación. ¿De acuerdo? Recordemos que el Estado mexicano es la nación y cuyos elementos son territorio, población, gobierno y soberanía. Entonces, del artículo 30 al 136, que es la parte orgánica en la clasificación doctrinal, viene a establecer toda la estructura y funcionamiento del Estado mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que se viene a regular la forma de gobierno, el sistema gubernamental,
la división de poderes, la forma en que los poderes van a cumplir sus funciones, sus obligaciones, la relación o el vínculo jurídico que hay de los tres poderes entre sí y hacia con nosotros los gobernados. Todo eso se va a regular del artículo 30 al artículo 136. Por eso es la parte que se considera regula la estructura y funcionamiento de nuestra nación. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan, el concepto de derecho constitucional es un conjunto de normas jurídicas que regulan que la relación de los tres poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, entre sí y hacia con los particulares. ¿Quiénes son los particulares? Nosotros, los gobernados, los ciudadanos. ¿De acuerdo? Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, compañeros. No. Eso es en cuanto a la estructura de nuestra Carta Magna Federal. Ahora, paralelamente, compañeros, debemos de entender una situación muy especial. Una situación que al entrar en el estudio de la carrera, sobre todo en Derecho Constitucional, nos confunde. Nos confunde, ¿por qué? Porque en Teoría General del Estado nos enseñaron precisamente que el Estado es la nación. Cuando yo llego con la concepción de que Estado, pues es la entidad federativa. Al decir Estado de Chihuahua, me refiero a la entidad federativa de Chihuahua y yo la conceptualizaba como Estado, porque las costumbres todavía mencionan a las entidades federativas como Estado, ¿correcto? Estado de Durango, Estado de Chihuahua, Estado de Sinaloa. Pero ya me enseñaron, en Teoría General del Estado, que el término correcto son entidades federativas, que en conjunto las 32 entidades federativas integran territorialmente al Estado mexicano, es decir, a nuestra nación. Bueno, me quedó muy claro. Ahora entro en el estudio de la parte dogmática y orgánica y cuando pasamos al ámbito autónomo de las entidades federativas hay una pequeña situación que quiero que no sea el caso en ustedes se preste a confundir. Cada entidad federativa tiene una autonomía. ¿Qué es una autonomía, compañeros? ¿Qué entendemos por autonomía? Que toma sus propias decisiones. Toma sus propias decisiones con ciertos límites y ámbitos jurisdiccionales. En otra palabra, homóloga a autonomía, ¿qué podemos mencionar? Cada entidad federativa es, hasta cierto punto, independiente. Es decir, ¿en qué sentido? Tiene una organización propia. Es una persona moral. Cada entidad federativa es una persona moral con una organización propia. Es decir, tiene sus propias leyes, sus propias normas para regular su orden interno. Única y exclusivamente en lo que compete a su ámbito territorial. No podemos aplicar, para que me entiendan mejor, no podemos aplicar la Constitución Política del Estado de Chihuahua al Estado de Durango. ¿Por qué? Porque escapa a su jurisdicción territorial y viceversa. El Estado o la entidad federativa de Durango, la Constitución Política de Durango, no se puede o no es aplicable al Estado o a la entidad federativa de Chihuahua. ¿Por qué? Por el mismo ámbito jurisdiccional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es en sí la confusión? Se me está diciendo que solo hay una ley suprema, de la cual emanan todas las demás normas jurídicas, todas las demás leyes, todos los demás ordenamientos secundarios, y esa es la Carta Magna Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ¿por qué cada entidad federativa tiene una constitución, una Carta Magna, por así decirlo, estatal? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque dentro de la autonomía de los poderes de la Unión y de la misma complejidad de las leyes, del espacio y tiempo, se requiere
que todas esas normatividades de manera independiente funcionen acorde a una ley en común. Es decir, todas las directrices jurídicas, toda la organización interna que se va a llevar a cabo, se va a respetar, porque tienes tu propio orden en los tres ámbitos, en los tres niveles del poder de la Unión, que es ejecutivo, legislativo y judicial, pero nunca vas a estar por encima de la Carta Magna. Vas a seguir un orden y una función similar a la que establece la Constitución Federal en tu ámbito de competencia, en tu entidad, pero siempre en el mismo sentido, en el mismo tenor. Adelante. Lo único que nos va a limitar en su momento va a ser, obviamente, la cuestión territorial. ¿De acuerdo? Por eso, compañeros, cada entidad federativa tiene su constitución política local, es decir, su constitución estatal. Pero esta constitución política estatal o del estado o de la entidad a la que nos referimos, en este caso vamos a hablar de la constitución política del estado de Chihuahua, ¿ok? No tiene mayor injerencia que lo que comprende el territorio del estado de Chihuahua, de la entidad federativa. Nada más. ¿Me explico? Y ese orden jurídico, eso que contempla la constitución local, no puede ni debe contradecir todo lo que está establecido tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica de la Constitución Federal. En teoría. ¿De acuerdo? Es decir, no puede contradecir en absolutamente nada, ni en un artículo, ni en ninguna disposición, algo que ya está previamente establecido en la Carta Magna, es decir, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si en la práctica, si al manifestarse un conflicto de leyes, una controversia en la cual una situación en concreto, cuyo acto de autoridad que lo respalda o justifica, tiene como fundamento la constitución local o una ley secundaria que emana de la constitución local de X entidad federativa, y por otra parte tenemos como contraposición el fundamento o lo establecido por la Carta Magna Federal, que sí se llega a presentar, obviamente que en teoría se crean leyes, artículos, pero es hasta que se pone en práctica o se presenta una controversia que dijeron, caray, nunca se nos ocurrió o nunca pensamos que cómo podríamos resolver jurídicamente hablando una controversia o una situación de esta naturaleza. Hay artículos en la Constitución local que ahí están vigentes, pero a la hora, pueden pasar años por supuesto, que se presente una situación en la cual la autoridad que esté ejecutando un acto apegado a una ley secundaria que emana de la Constitución local resulta que contradice a una disposición de la Carta Magna Federal, se va a considerar un acto anticonstitucional o acto inconstitucional. Y usted va a decir, la autoridad que lo está respaldando, oiga, pero ¿por qué inconstitucional? Si aquí dice, mire, en mi ordenamiento, en mi orden jurídico, está claramente que ante esta situación esto es lo que procede. Y este fundamento está respaldado más arriba por lo que establece la Constitución local. Mire, aquí dice textualmente, ¿dónde está la inconstitucionalidad? La inconstitucionalidad está en que eso, a pesar de estar así textualmente, bien claro, bien específico, tanto en la Constitución local como en alguna de las leyes u ordenamientos que de ella emanen, contradice a lo que está establecido en la Constitución Federal. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué sucede esto? Lo primero que nosotros, al estudiar Derecho, decimos que ¿por qué se va a presentar esa situación? Se supone que por medio del proceso legislativo, cuando se lleva a cabo desde una iniciativa hasta ya una autorización o una aprobación para decreto de ley, ¿por qué va a escapar algún aspecto que venga a contradecir a la Carta Magna?
errores humanos, omisiones, malas interpretaciones, mala aplicación, usos y costumbres. Hay diversas cuestiones o situaciones que a la mera hora, ya poniéndolas en práctica real, resultan contradictorias. Por ejemplo. Siempre, discúlpenme, siempre que quieren un ejemplo, no salgo de la misma. Ley de vialidad. ¿Okay? Sin agraviar, sin nada, ¿verdad? Tiene su fundamento al proceder ante una cuestión de que impulse la retirada de un vehículo en circulación por alguna situación específica, retén preventivo, etc., para no entrar en detalles. Está fundamentado, ahí la ley de vialidad viene y está la manera en que el agente, la autoridad que en su momento ejecuta el acto, lo está sustentando. O sea, no está actuando bajo una condición de carácter personal, ¿ok? En algunas ocasiones. En ese caso, hay una situación que ya cuando entremos en derecho a juicio de amparo, lo van a comprender bien, ahorita nada más para tomarlo como ejemplo, mezclando los actos de molestia, mezclando el principio de legalidad y el principio de derecho de audiencia, vamos a ver que aunque ustedes escuchen memes, escuchen fundamentos de que no siempre te vas a amparar con el artículo 16 y que sí puede la autoridad, es mentira. Porque a la hora en que usted ya en su momento promueve un juicio de amparo o de garantías, ¿en qué consiste? En que hay un acto de autoridad que está vulnerando una garantía individual o un derecho humano. ¿En qué te basas? En que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que, en el ejemplo, artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles, documentos o posesiones, sino mediante ordenamiento escrito expedido por autoridad competente en el cual se funde y motive la causa legal del procedimiento. Así lo dice textualmente en su primer párrafo. Entonces, dice la autoridad administrativa, porque viene siendo una autoridad administrativa, yo simplemente estoy cumpliendo con la función que el ordenamiento jurídico que me rige como servidor público, en este caso del ejemplo de realidad, ahí está sustentado. Correcto, no es tu culpa, tú no fuiste legislador, tú no eres el legislador que estableció esos principios, pero esto contradice al artículo 16. ¿Ok? Entonces, promueve el quejoso, el agraviado, promueve un juicio de amparo y al momento de someterlo a la autoridad competente dice, ah, caray, ¿qué tiene más peso? La Constitución local del Estado de Chihuahua y su ley de vialidad que sustentan el acto que hizo el agente, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 16 dice que nadie puede ser molestado bajo sino mediante una orden escrita mediante autoridad competente. Y en el ámbito competente se refiere a una autoridad jurisdiccional, judicial, del Poder Judicial. ¿Ok? Entonces, al lugar, la protección de la justicia federal, el amparo de la justicia federal hacia la víctima o quejoso. ¿Y qué va a pasar? Ese acto de autoridad se va a considerar violatorio. Aunque esté apegado, aunque esté fundamentado en lo que dice la ley de vialidad y la Constitución local. ¿Por qué? Porque contradice en esencia a lo que dice la Carta Magna Federal. ¿Y por qué no lo modifican? ¿Por qué no lo cambian? Eso se los explicaré más adelante. ¿Por qué continúa esa situación? Porque tiene un porqué. Ahorita nada más para mencionar el ejemplo. ¿Sí queda claro? Sí. O sea, por eso insisto, desde que inicié ahorita la asesoría, no olvidemos que no hay ninguna ley, ningún ordenamiento jurídico, ni en igualdad de circunstancias, y mucho menos por encima de la Carta Magna, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y toda ley, toda disposición que en la práctica llegue a darse a conocer que contradice o violenta derechos humanos, garantías o la estructura y funcionamiento del Estado, tal y como expresamente lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se va a declarar inconstitucional.
aunque esté textualmente así apegado a lo que dicta la constitución local de cualquier entidad federativa o a un ordenamiento o ley secundaria que emane de esa entidad federativa. Aunque ahí lo diga textualmente, por el hecho de contradecir o no estar en armonía con lo que establece la Carta Magna Federal, es inconstitucional. ¿Ok? Y ese es nuestro trabajo como abogados, siempre velar por la supremacía constitucional, que ninguna ley sobrepase las disposiciones de nuestra Carta Magna. Para eso existe, bendita jurídicamente hablando, el juicio de garantías o juicio de amparo. ¿Ok? Diría un maestro de Derecho Constitucional en la universidad, ¿verdad? Dios bendiga a Manuel Crescencio Rejón y a Mariano Otero, que en su momento fueron los padres del juicio de amparo. Compañeros, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí queda claro? Entonces, si yo soy autoridad y en la ley secundaria que me rige está textualmente fundamentado mi proceder, y resulta que ese proceder, que está estrictamente apegado a lo que está fundamentado, no va en armonía con una disposición constitucional del orden federal, debo entender que es un acto inconstitucional. A lo mejor aún no de donde emana, en este ejemplo, pero sí de la Carta Magna Federal. Y en el mismo principio, reitero, nada puede ir en contra de nuestra máxima o suprema norma jurídica. Gracias. ¿De acuerdo? Nada está por encima de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Nada ni nadie. Ni el presidente de la República, la presidente, ni el Poder Legislativo, ni los ministros de la Suprema Corte, absolutamente nada ni nadie. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Correctamente. Muy bien. Vamos a pasar, ya para cerrar con este punto de derecho constitucional. Tienen ahí a la mano la Constitución Política del Estado de Chihuahua, física o digitalmente. Nada más me interesa, así como lo hicimos en su momento con la Constitución Federal, la lectura del primer artículo. Les voy a pedir por favor que le demos lectura al artículo primero de la Constitución Local del Estado de Chihuahua. ¿Quién me puede apoyar por favor? Yo. Adelante. Artículo primero. El Estado de Chihuahua es parte integrante de los Estados Unidos mexicanos y posee una composición pluricultural, pluriétnica y multilingüística. Artículo reformado mediante el decreto 791-2012, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 64, del 11 de agosto del 2012. La identidad plural de la sociedad chihuahuense será reflejada en una imagen institucional única para los poderes públicos del Estado y de los municipios, sin perjuicio de identidades regionales de los gobiernos municipales. La ley regulará las características de los símbolos del Estado y definirá las reglas de las imágenes institucionales de los ayuntamientos. En todo caso, el escudo y lema del Estado estarán integrados a las imágenes de los municipios. Hasta ahí, compañero, muchas gracias, disculpe. Sí. Todos estamos en armonía. Es el contenido del artículo primero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Pues según yo, no. ¿Usted qué tiene? Nada, este está cortito. El Estado de Chihuahua es parte integrante de los Estados Unidos mexicanos. Artículo reformado, no viene ninguna mención. No viene ninguno. Chéquense siempre que haya esta situación, ¿me permite, por favor? Sí, claro. Siempre que les encargue un ordenamiento jurídico, que les diga el actualizado. Sí. En la parte de arriba superior, aquí van a encontrar última reforma y luego una fecha. En este caso, 2024. El artículo primero, compañeros, de nuestra Constitución local se refiere o hace referencia únicamente al aspecto general de cómo se integra la población dentro del territorio de la entidad federativa. Menciona ahí pluricultural, es decir, que se reconoce tanto al acervo indígena
Esto lo vamos a ver en garantías constitucionales, sobre todo en el artículo 2, donde tenemos que reconocer que los nativos, los verdaderos propietarios, habitantes, pobladores de este territorio, son pertenecientes a determinadas razas étnicas, que ellos hayan decidido, bajo sus propios usos y costumbres, ¿verdad?, separarse o estar un tanto distanciados de la civilización, del desarrollo urbano, pues se respeta, pero se reconoce y por supuesto se les concede los mismos derechos y obligaciones que a todo ciudadano. Entonces, así como la Carta Magna en el artículo 1 nos pone de manifiesto que lo más importante es que se reconocen los derechos humanos y que está estrictamente prohibida que la esclavitud en México, el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua viene a establecer que se reconoce la pluriculturalidad en la entidad federativa. Tiene que empezar de esa manera porque todo lo que viene es para regular los derechos tanto de los chihuahuenses como de las razas étnicas indígenas, rarámuris, pimas, conchos, tepehuanes, guarojíos, apaches, que cohabiten en este territorio. ¿De acuerdo? Entonces, mi interés es precisamente que vayamos entrando poco a poco a cómo se va desglosando el orden normativo de la Constitución local a la par de lo que estamos viendo de contenido de la Carta Magna Federal. ¿Ok? Se supone que no debemos de encontrar ninguna contradicción, que debe estar en armonía lo que diga la Constitución local con lo que está establecido en la Carta Magna Federal. ¿De acuerdo? Y si llegamos a encontrar una situación que sea contradictoria, se tiene que analizar. Y ahí es donde entraremos en el proceso de reformas a las leyes, reformas al marco normativo y a la expedición de decretos. Cuando una norma resulta, sobre todo las de reciente creación, contradictoria, que se les pasó una omisión, ¿verdad?, para evitarlo, pero ya está justificada, o mejor dicho, ya está identificada la acción de inconstitucionalidad, entonces se tiene que hacer urgentemente un decreto que regule o subsane esa situación. De lo contrario, si continúa en ese tenor, en ese sentido, pues toda persona que se vea afectado bajo esa normatividad vigente la va a poder tumbar o se va a poder amparar. Que es lo que ha estado sucediendo con leyes que por estrategia no han querido reformarse porque económicamente no es conveniente, políticamente menos, mejor quien se vaya viendo afectado o que se aguante, o si conoce de leyes que se ampare y nada más a esa persona le justificamos. ¿Me explico? Así como lo digo con palabras coloquiales, a lo mejor es la forma en donde nosotros entramos al quite. ¿De acuerdo? Es importante que vayamos tomando conciencia de la labor jurídica que tenemos ustedes como futuros abogados, abogadas. ¿De acuerdo? Ejerzan o no ejerzan. Es un compromiso que tenemos con la justicia, aunque no exista. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, compañeros, les voy a encargar nada más de tareas. Si anotan ahí, por favor, en sus apuntes. El derecho constitucional. Tarea: investigar ¿qué se entiende por pluriculturalidad? ¿Qué se entiende por pluriculturalidad? ¿Qué? Pluriculturalidad. Aquí lo voy a anotar. Pluriculturalidad. Así no, sí, está saliendo de ahí. ¿No? A ver, ponte bien, ponte bien. No, das tú en tu mano. Culturalidad
Está más fácil. Pluriculturalidad. Culturalidad. Es válido, ahorita que los estoy escuchando, que un término o una palabra así difícil de pronunciar, la vayamos fraccionando. Pluriculturalidad. ¿Ok? ¿Qué se entiende por pluriculturalidad? ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son las principales razas étnicas? ¿Y cuáles son Étnicas. las principales razas étnicas que cohabitan en el estado de Chihuahua? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, eso es en lo que corresponde a derecho constitucional. Si no hay preguntas o comentarios, compañeros, pasemos ipso facto, que es un término jurídico, ya se los había mencionado, ¿verdad? Todos los términos que utilice no es por lucirme, es porque los debemos de conocer. ¿Principales razones? No, principales razas étnicas. Ok. A ver, ya que lo mencioné, ¿qué significa ipso facto? Dicen que ya se los dije. Sí, ya, muy rápido. En el acto. En el acto. Ok, entonces, ipso facto, pasemos y saquemos nuestro material didáctico correspondiente a la asignatura de Derecho Civil 1, que viene siendo temas de Derecho Familiar. El momento. En lenguaje coloquial es en Derecho civil, ¿verdad? Sí. Ya llevamos algunos términos técnicos jurídicos, ¿verdad? Ipso iure, iure date iuri, verbegracia, ipso facto, ¿Verbegracia qué es? por ejemplo. Bueno, muy bien. Compañeros, en lo que respecta a Derecho Civil 1, Derecho Familiar, aquí de acuerdo a nuestro avance programático tenemos 4 ¿Qué es? incisos. Por ejemplo. El inciso A dice incidentes en materia de alimentos y luego entre paréntesis mencionar generalidades sin entrar al ámbito procesal, que viene a ser una mega breve retroalimentación de lo que se vio en la clase del sábado pasado. ¿De acuerdo? Parte de lo que se vio en la clase del sábado pasado. Nada más me quedó pendiente, compañeros, en lo que es el tema de alimentos, explicar el inciso A. Y nada más lo voy a mencionar. No voy a profundizar, no por egoísta, no porque no les quiera dar la respuesta, ni mucho menos, ni se atrevan a pensarlo porque no lo sepan, sino por lo mismo, para que ustedes tengan la correcta formación de proceso evolutivo. Primero se camina y luego se vuela, compañeros. ¿Ok? Primero se aprende el marco normativo y luego se aprende el marco procesal. Primero tengo que conocer los derechos y obligaciones y luego tengo que saber cómo ejercerlos o exigirlos. ¿De acuerdo? Bueno, mencionábamos en la clase anterior sobre los alimentos, así una breve retroalimentación. Les comentaba que lo primero que como estudiantes de Derecho debemos de tomar en cuenta es esa ignorancia, ese desconocimiento que la Vox Populi dice sobre los alimentos, que es única y exclusivamente la comida, la alimentación. Cosa errónea. Aparte de los alimentos, se comprende lo que es la vestimenta, el calzado, la educación, asistencia en caso de enfermedad y actividades recreativas, formativas. ¿De acuerdo? Ya lo vimos. Esto le asiste, de acuerdo a nuestra legislación, a los menores hijos y al cónyuge o a la cónyuge, al concubino o a la concubina
que, de acuerdo a su situación en concreto, esté en aptitud de exigirlo conforme a derecho. También ya lo expliqué. El juicio de alimentos se presenta principalmente derivado de una acción principal, que es un juicio de divorcio, por lo regular, o bien ante una controversia manifestada en una relación denominada concubinato, ¿ok? Que es un tema de los que vamos a explicar ahorita. Ya expliqué que la minoría de edad es sustentable, lo principal, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y una cosa es disolver el vínculo matrimonial o jurídicamente finiquitar o dar por terminado una relación de concubinato, pero la obligación de otorgar alimentos prevalece hasta que se cumple la mayoría de edad, o bien siendo mayor de edad se acredita que se continúa con los estudios hasta los 22 años y hasta ahí nos quedamos a grandes rasgos. Falta nada más para cerrar este tema, dentro de lo que cabe, aspectos que ya expliqué el sábado. Si no, ahí está la grabación de evidencia, que les sugiero que la guarden, la graben, porque creo ahorita me menciona el compañero va a durar un mes nada más. Entonces, por si quieren conservar esas evidencias, les sugiero que las descarguen. Bueno, faltó mencionar, para cerrar el tema de alimentos, lo siguiente. Hay situaciones que en la práctica se llaman incidentes. ¿Qué es un incidente? Es una situación que deriva de un acto principal y que debe resolverse de fondo antes de continuar con lo principal. Cuando se decreta una obligación de otorgar pensión alimenticia, ya no hablemos de cantidad o porcentaje, de que ya está decretado mediante una resolución emanada de una autoridad competente, una sentencia en la cual se especifica claramente cuánto o qué porcentaje y en qué tiempo o durante qué periodo tiene que el deudor alimentista otorgar por concepto de alimentos dicha cantidad o dicho porcentaje. En la práctica, en la vida cotidiana, obviamente no todo es eterno, no todo es para siempre, y lo tengo que decir así porque si hay actos jurídicos que tienen la naturaleza de ser vitalicios. ¿A qué me refiero con vitalicios? Que son hasta que el beneficiario, el acreedor, fallezca. Durante toda su vida va a tener derecho, acceso a esa facultad, a ese ingreso. Ya conforme vayamos avanzando vamos a ver a qué me refiero. Ahorita menciono un ejemplo, una pensión. El de los padres también. ¿Vale? El de los padres también tienen derecho. Es un ejemplo, ¿verdad? O sea, hay diversos derechos que por su misma naturaleza son de carácter vitalicio, hasta que fallezca. Se termina o se extingue la obligación. En el caso de la pensión alimenticia, vamos a hablar nada más a mencionar, pues, incidentes de reducción o cancelación. ¿Qué dijo que era incidentes, perdón? Incidente son situaciones que derivan del acto principal y que para poder dar impulso o dar seguimiento al acto principal se tiene que resolver primero el incidente, lo accesorio, para poder dar continuidad correcta al acto principal. ¿De acuerdo? Bueno, repito, para que no se queden con las ganas ni generen esa inquietud, nada más lo voy a mencionar, no voy a profundizar, no le voy a decir cómo se le hace ni cómo llevar a cabo ahora el procedimiento, porque después no va a tener nada que explicar en derecho procesal. ¿Ok? Entonces primero vamos a entenderlo en este sentido. Los incidentes que hay en materia de alimentos es reducción y cancelación. ¿De acuerdo? Cuando la autoridad competente, en este caso
un juez de lo familiar en conjunto o apoyado por el Ministerio Público, antes de dictar una resolución definitiva, una sentencia, donde se va a establecer qué porcentaje o qué cantidad y bajo qué periodo va el deudor alimentista a otorgar a sus menores hijos, se tiene que establecer claramente todo el contexto que conlleva el principio de, lo vimos en la clase pasada, proporcionalidad. Los alimentos son proporcionales ¿a qué? A dos factores fundamentales: a las necesidades del acreedor alimentista, es decir, quien tiene derecho a recibir esa pensión, y al mismo tiempo, no por separado, al mismo tiempo es o son proporcionales a los ingresos y al cumplimiento o a cubrir las necesidades de quién, del mismo deudor alimentista. Hay un principio que se aplica en diversos aspectos: laboral, civil, administrativamente, y creo que la mayoría de los presentes pues somos servidores públicos, y si no lo somos de antemano lo sabemos, pero ninguna autoridad, desde lo que es un patrón, ni una autoridad jurisdiccional, ni siquiera un juez, puede en un momento dado dejarme en un estado de insolvencia. ¿Y a qué me refiero con insolvencia? Con caer en una situación donde mis ingresos, una vez de que venga en todo ingreso, tenemos activo y pasivo. Se le llama percepciones y deducciones, ¿verdad? Entonces, cuando está la balanza así, se llama más inclinada más a las deducciones, la parte administrativa, patronal, quien haga a su vez, tiene que ser cautelosa de que, ok, es una obligación, se tiene que hacer de alguna manera el descuento, no rebase de las 2/3 partes del ingreso neto que tiene como sueldo salario. ¿Me explico? Eso también lo comenté en la asesoría pasada del sábado. No me pueden dejar en insolvencia, o sea, mínimo tengo que percibir de mis ingresos el equivalente a una tercera parte. Si gano 90 pesos, pues bueno, tengo derecho a percibir 30 pesos, a fuerzas, por ley. ¿Por qué? Para que se vada o pueda usted escapar al cumplimiento de sus obligaciones. No, las obligaciones las va a tener que cumplir, pero hay maneras de cumplir, y dentro de esas maneras, jurídicamente hablando, está en que la misma ley protege sus necesidades básicas. Tampoco usted se puede quedar sin comer, tampoco usted se puede quedar sin una percepción que le permita cubrir sus necesidades básicas, ¿ok? En un estricto, ¿cómo llamarlo?, monitoreo y criterio de lo que es la percepción y la deducción. ¿Estamos de acuerdo? Y apegado a ese aspecto que deriva del criterio de proporcionalidad, es aplicable que cuando yo tengo la obligación de otorgar alimentos a mis menores hijos y estos cumplen la mayoría de edad, se solicite, así como en la demanda dice, y que se le otorgue el 20% y que se aumente cada año de acuerdo al tabulador presupuestario. Ven que el salario aumenta cada año, simbólicamente, pues, ¿verdad? Pero aumenta. Entonces, por ende, la obligación, proporcionalmente hablando, pues también debe aumentar. No puede aparentemente quedarse fija, salvo pacto en contrario en que el pueblo y el Ministerio Público lo valore, por no encontrar alguna afectación directa al acreedor alimentista. Bueno, deja así, pero por lo regular siempre se va actualizando. Así como los alimentos comprenden vestimenta, calzado, educación, asistencia en caso de enfermedad y actividades recreativas, al llegar a la mayoría de edad ya es un adulto, y la única obligación que persiste jurídicamente hablando, jurídica o legalmente hablando, es que si continúa estudiando, lo siga apoyando hasta los 22 años. ¿Y eso qué implica? Pues de lo que está
acreditado o autorizado, para que me entiendan, pues obviamente está contemplado la vestimenta, el calzado, la asistencia, eso ya escapa, eso ya queda fuera del ámbito jurídico o legalmente hablando. Legalmente hablando, moralmente es otra cosa, quiero ser muy claro. Es mi hijo y pues yo no lo voy a desproteger, pero si yo quiero legalmente, ya puedo pedir la reducción donde nada más ese porcentaje que contemplaba estos rubros se limite a cubrir nada más el rubro al que estoy obligado. En este caso vamos a mencionar un ejemplo: está estudiando, todavía no cumple los 22 años, pues bueno, voy a continuar, voy a cumplir con mi obligación, pero lo demás ya legalmente no se lo tengo por qué otorgar. Legalmente, moralmente es decisión muy personal. Aquí nada más vamos a hablar de lo legal, ¿de acuerdo? Ahí estamos hablando del ejemplo de reducción. Cancelación, mismo ejemplo, ya no estudia, cumple los 22 años, ya estuvo. Hay que solicitar la cancelación. Aquí quiero llegar con esto ya para cerrar. Esto es a solicitud de parte, no es de oficio, De oficio me refiero a que la misma autoridad, aunque no lo pida la persona, lo decreta. Esto es a instancia de parte. ¿Qué quiere decir? Tiene que solicitarlo usted, porque si se le pasa, ahí va a continuar, va a seguir. Si nadie le mueve, si nadie hace una acción, pues puede tener 40 años y él va a estar recibiendo su descuento, ¿verdad? Y todo va a continuar como si todavía se encontrara en la situación de menor. Lo mismo aplica para la cónyuge. Ya ven que por lo regular bueno, también el hombre, o dependiendo de quién haga su vez en matrimonios, en relaciones del mismo sexo, quien tenga o esté recibiendo una pensión por acreditar que se encontraba sin ingresos o desempleado, desempleada, y que se haya autorizado, al momento en que se acredite que tiene un nuevo ingreso, o, ojo aquí, o que se acredite por la parte deudora que la parte acreedora ya está en una relación de concubinato o una relación de matrimonio, allí también se da paso a cancelar el pago de una pensión. Pero repito, es a instancia o a solicitud de parte. ¿Sí? Muchas veces vieran qué difícil es hacerle entender a la cliente, sobre todo a la mujer, en ese sentido, de que se le canceló el ingreso porque acreditaron en juicio, en audiencia, con imágenes, con grabaciones, pues de que ella vive con otro hombre. Y la ley es muy clara. La obligación se termina cuando la parte interesada lo solicita y acredita el porqué. En este ejemplo, ella ya tiene otra relación, ya escapa a que yo continúe otorgando la pensión alimenticia. Porque si continúa sin ingresos, entonces ya esa obligación le va a asistir a quien está siendo a su vez de esposo o de concubino. ¿Es solamente para la pensión para la esposa y no para los hijos o también? No, aquí estamos hablando, ya expliqué la cuestión de los hijos. Al cumplir la mayoría de edad, solamente subsiste la obligación de otorgar educación hasta los 22 años. ¿De acuerdo? Y llegado a ese punto, legalmente hablando, a instancia de parte, se solicita la cancelación. Si quiere, legalmente, moralmente, si quiere continuar, es su decisión. En el caso de la cónyuge o concubina, es donde, si ya se le acredita en un momento dado que está en otra relación de matrimonio o concubinato, a instancia de parte, repito, se solicita cancelación del pago de pensión. Y hasta ahí le voy a dejar porque después vamos a entrar en detalles de carácter procesal. Es nada más para que tengan conocimiento de causa. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Alguna pregunta referente a este contexto? No se desesperen, de veras, créanmelo. Es contraproducente si me empiezo a adelantar al proceso porque primero tienen que entender la base teórica y luego ya la práctica. ¿De acuerdo? ¿Bien? Aquí tengo un caso de ejemplo. A ver, vamos a guardar silencio, por favor. Tengo un caso de ejemplo, mire. Compañeros, ¿me permiten? Él es mi hijo y sigue estudiando. Así que, y ya no lo he mantenido, pero ahora sigue estudiando, voy a tener que mantenerlo. Él es su hijo, está estudiando, pero fíjese lo que dijo, nunca le ha dado pensión. Bueno, él vivió conmigo hasta los 18 años. Ajá.
Bueno, no lo tenía que haber exhibido. Bueno, Sí, son 2000. No, no. bueno, la pregunta. Ah, ya no entendí otra vez. Hasta los 18 años. Entonces, ¿estoy obligado a pagarle la educación? ¿Alimentos? Si al cumplir los 18 años él continúa de manera ininterrumpida, como lo expliqué el sábado pasado, llevando a cabo sus estudios, él tiene el derecho de percibir el apoyo en carácter o el concepto de pensión, pero bajo estrictamente o únicamente el rubro de educación, estudio. Estudio Sí, nada más. es donde usted, ok, ¿cuál es Obligación. su obligación es otorgarla, pero también su derecho es solicitar en un momento el incidente de reducción? Bueno, en vez de darte este porcentaje que incluía vestimenta, alimentos, eso ya legalmente queda fuera porque ya eres un adulto, pues ya tienes que buscar la manera. Entonces se limita o se actualiza, mejor dicho, a lo que vaya a cubrir la educación, hasta los 22. Él dijo una parte muy... Ya estaba preparando la demanda, dile. Ahí dijo una parte también muy específica, ininterrumpida. O sea, si él dejó de estudiar, se le Exacto. deja de mantener y luego quiere volver a estudiar, ¿se le tiene que volver a mantener? No. Ininterrumpida, ahí les va. Bien, buen punto. Vamos por partes, y ya nada más hasta ahí porque ya brincamos otra vez a lo procesal. 18 años cumplidos. Ok, legalmente ya estuvo, ya eres un adulto, es más, hasta si los corres de la casa es válido. Claro, legalmente hablando, moralmente es otra cosa, pero ya tienen, se los voy a decir, jurídicamente, si usted le pide amablemente, civilizadamente, sin violencia, a sus hijos que hagan o tengan la cortesía de dejar la casa, y aún así, esto es serio, no lo acatan, piensan que es broma, incluso con asistencia de la fuerza pública, con un debido procedimiento. Es como un juicio de desahucio, cuando el inquilino al que le renta no quiere salirse, ¿verdad? Pues, es algo vergonzoso, es algo drástico, pero así lo establece la ley. Entonces, En buen término. si está estudiando al cumplir los 18 años, a ver, permítame, debe acreditar que en ese momento, con una constancia de estudios de la prepa o la universidad, dependiendo de donde esté, continúa vigente, en ese momento se actualiza. ¿Qué pasa? Lo actualicé y el semestre ya se acabó, ya no sigue el siguiente semestre estudiando, pero ya quedó actualizado el pago de la reducción de lo que viene siendo el rubro de educación. ¿Qué se tiene que hacer? La parte interesada tiene que decirle al juez, mi hijo efectivamente estaba estudiando, pero este semestre ya no ingresó, aquí acredito con una constancia de que no está ya dado de alta como alumno, ya no está matriculado, entonces por ende solicito la cancelación. Pero volvemos a lo mismo, esa solicitud de parte. Es cuando el padre está atento, ya no estás estudiando, ¿verdad? Yo voy a la escuela y me percato, y digo, que ya no está estudiando, pero sigue cobrando. Si, no sé si hay respuesta. Obviamente, si en ese momento, procesalmente hablando, en ese momento está estudiando y ya cumplió la mayoría, todavía tiene la obligación, porque él está acreditando con una constancia de estudios de que está vigente. Se actualiza el pago de la pensión. Si al día siguiente actualizada, si quieren, al día siguiente ya se da de baja, lo corren, qué sé yo, pues se tiene que hacer reconocimiento de nuevo a la autoridad que miren, ahora se manifestó eso, cancelen. Pero si no se hace nada, por su instancia de parte, continúa la aplicación del descuento, de lo que haya lugar. ¿Ok? Pero si deja de estudiar un semestre, por ejemplo, ¿Y vuelve? y quiere Sí, regresar, nomás ese semestre no se paga. por eso es la pregunta. Jurídicamente, ahí les va. No se metan en que si es semestre o cuatrimestral. Está estudiando, ahorita sí, lo puede acreditar, sí, tiene derecho, sí, ahí está. El día de mañana no está estudiando, lo dieron de baja, está dado de baja. Sea un día, una semana, está dado de baja, lo acredito, ahí está la cancelación. Si ingresa nuevamente, tendrá que demandar y justificar y que el juez y el Ministerio Público lo autoricen. Pero aquí estamos hablando de cómo subsiste la obligación al cumplir los 18 años, porque se supone que a la mayoría de edad pues ya estuvo, ¿verdad? No, esta es una excepción. ¿Y cuál es el único requisito que hay que acreditar en esta excepción? Que al momento de que cumpla la mayoría de edad, continúe o esté vigente en una institución educativa.
cosa que se acredita con una constancia de estudios. Punto. Ya para quitársela, cancelarla, tendremos que acreditar en el momento de la solicitud que en esa fecha actualizada se encuentra dado de baja y ya vendrá ahí la cancelación. Ya eso es punto y aparte. ¿Y la instancia indicada dónde son los juzgados familiares? Esto es una controversia, antes se les llamaban controversias del orden familiar, ahora son juicios ordinarios familiares. ¿De acuerdo? Párenme para ahí porque ya estamos en el proceso, ya se me fue casi tiempo y todavía no entro a lo que nos corresponde el día de hoy, pero ¿qué tiene? De eso se trata, de esclarecer las dudas. Nada más, por favor, cuando haya necesidad de venir a sábado intensivo, cuento con ustedes. Muy bien, compañeros, inciso B, régimen jurídico del concubinato. ¿Inciso qué? Vamos con el inciso B, lo que es el régimen jurídico del concubinato. ¿Inciso qué? Estamos en el avance programático, acá en la hojita que les compartí Sí. a mediodía. Ay, ahora no la traje. ¿De acuerdo? Régimen jurídico del concubinato. Compañeros, así como ya aclaramos o ya despejamos, ¿verdad? Tenemos ese privilegio, los abogados, los estudiantes de Derecho, somos seres superiores, aunque se escuche muy, ¿cómo decirlo? Muy patarato. Tenemos acceso, o sea, ya hablando en serio, tenemos acceso al conocimiento de situaciones que abren las puertas a un mundo de oportunidades y que, por desgracia, si yo tengo malas intenciones, si soy una persona carente de ética profesional, si soy tranza, si soy esto y lo otro, pues obviamente les voy a dar un mal uso y a las consecuencias me tendré que atener. Pero el abismo jurídico, el fondo que hay de todo este conocimiento, abre las puertas a comparación de otras carreras. Esta es una situación de conocimiento más profundo, aprovechenlo, y es el caso ahora de hablar. Tenemos que empezar así para, si es una situación en concreto, lo comprendan, qué es exactamente el concubinato. Vamos a establecer, primeramente, despejar esos mitos, esas leyendas, esas pseudo afirmaciones que se hace de esta figura. Primero, está estrictamente prohibido, así como ya les he dado las prohibiciones que tienen desde que son estudiantes de Derecho. Tienen prohibido decir cónyuge, ¿ok? Es cónyuge. Tienen prohibido decir bienes mancomunados, es sociedad conyugal, ¿ok? Ahora, tienen prohibido, de aquí en adelante, decir amaciato o unión libre, ¿ok? Término correcto es concubinato. Y jurídicamente, ¿qué se entiende por concubinato? Es la unión de dos personas, si gustan anotarlo, jurídicamente el concubinato es la unión de dos personas con el propósito de hacer vida en común, y luego lo que sigue, si lo pueden subrayar o resaltar, pero sin contraer o celebrar formalmente el contrato de matrimonio. No se nos olviden, el matrimonio es un contrato, es un acuerdo de voluntades. Para nosotros no es un sacramento, no es un contrato. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense lo que dice el concepto legal. Es la unión de dos personas. Al igual que cuando definimos o vimos el concepto legal de matrimonio, coincidimos en algo. Bueno, aclarando que todavía no se ha reformado el Código Civil porque todavía dice hombre y mujer en el matrimonio. En el concubinato, unión de dos personas. Fíjense muy bien, no especifica hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer,
y tampoco especifica persona mayor de edad o persona menor de edad. ¿Qué quiere decir? Que el concubinato se reconoce por ministerio de ley a la unión sin matrimonio de dos personas, no importando si son del mismo sexo o sexo distinto, y sin importar la edad que tengan cada una de las partes que integran el concubinato. ¿Qué problemón jurídico se nos viene a los abogados, bueno, a los civilistas, ¿verdad? Los especialistas en derecho familiar, con controversias de naturaleza concubina, cuando, sobre todo, la mujer es menor de edad? No sé si escucharon en los medios, particularmente ahí donde labora un servidor, tenemos una alumna que ya está, se grabó obviamente publicada o retirada como desaparecida, que Washington, de hecho ahorita ya fue a Fiscalía de Clara, unos 30 años, estoy nada más hablando en lo general de que es de dominio público. Situaciones como esas, por la edad, por las circunstancias familiares, por extrovertidos, por lo que sea, al último se generan consecuencias jurídicas, a pesar de que no se formalice o no se lleve a cabo como tal el plan de hacer vida en común cuando son menores de edad. Siempre este tema lo inicio con esta instancia. No podemos evitar, ella es mi hija, es menor de edad, yo tengo la patria potestad, yo ejerzo por ella sus derechos, yo respondo por ella hasta que cumpla la mayoría de edad. Pero ella escapa, se va de la casa por su propia voluntad con una persona, o bien me solicita por las buenas siendo menor de edad, o me avisa, ni siquiera me pide, pero me avisa, tiene la cortesía de avisarme. Ahora estas generaciones son un poco más abiertas con ciertas situaciones, de que ya ha decidido vivir con una persona, no se va a casar. Se escucha muy feo, ¿verdad? Quiero ser prudente, pero voy a calar. Yo he escuchado entre los alumnos, porque tengo alumnas, profe, yo me voy a calar. ¿Y qué se refiere cuando dicen así el profe para la maestra? Que ya va a calarse, se refieren ellos ahorita en su léxico a que van a experimentar una relación de concubinato. ¿Cómo que se va a calar, mija? ¿Con quién? Pues con mi novio. ¿Con Juanito? Pero si usted es mayor 2 meses que él, usted tiene 15 años. Pues ya no vamos a calar, ya su papá nos dijo que están de acuerdo, nos van a prestar una casa, nos van a rentar ellos un departamento. Los papás a veces participan, les rentan para que hagan su vida en común. Lo digo abiertamente, ahí está. Bueno, ¿cuál es la situación, compañeros? Con esto quiero empezar y no puedo dejar escapar en el aspecto jurídico la situación a la que nos vamos a enfrentar, y es lo que ahorita está predominante. El concubinato efectivamente es una relación entre dos personas sin importar el sexo de las mismas y su edad. Aquí lo importante es de que cohabitan. Esto es el punto que debemos primeramente separar de una relación de noviazgo o de pareja fuera de algo serio. Para la ley, el noviazgo no es una relación reconocida, O sea, si usted anda de novio o de novia y decide ser infiel, no se actualiza un adulterio, porque para que se acredite o se perfeccione un adulterio tiene que estar bajo una relación de matrimonio o de cohabitación o concubinato. Cohabitación y concubinato no es lo mismo. No, cohabitación, cuando digo cohabitación me refiero a que viven juntos. Ajá, sí. ¿Okay? A eso me refiero. Obviamente en un concubinato existe la cohabitación, porque se supone que esas dos personas, esa pareja, viven bajo el mismo techo, viven en el mismo domicilio. Y en un noviazgo, como tal, no se considera concubinato cuando pues, nos la pasamos juntos todos los días, todo el día, pero a la mera hora tu casa, a la tu casa, y a la mera hora no tenemos un domicilio en común. ¿Ok? Entonces, con el hecho de tener una relación amorosa, sentimental, y que vivan en el mismo domicilio, se acredita un concubinato
como aspecto de inicio de la figura jurídica, de inicio. ¿Ok? Si son menores de edad, ya para salir de este punto, si no tienen la autorización de los padres o tutores, quienes hagan a la vez de su representante legal, y por sus pistolas, o sea, en contra de la decisión de los padres, se van, que es lo más común. Ese concubinato, si se lleva a cabo y usted como padre de familia, como tutor, tutora o representante legal, no hace nada para tumbarlo, para que jurídicamente se desconozca ante la instancia y se obligue a regresar a mi hijo, a mi hija que es menor y que está bajo mi patria potestad y que no, que él lo haya decidido, no estoy todavía en edad y no se lo autorizo, véngase para acá. Tiene 5 años, pero permítanme. Usted sí, pero ya en 5 años, ¿qué puede suceder? Pues ya lógicamente va a ser mayor, sí. Pero durante esos 5 años genéricos que la ley establece para acreditar ante una instancia el concubinato, usted en menos de un año puede perder injerencia porque ya hay una criatura o un bebé de por medio. ¿Ok? Entonces, para que lo entiendan mejor. Bueno, una vez habiendo hijos. Una vez de que usted, al momento en que toma conocimiento de que su hijo o su hija menor de edad sale del domicilio familiar, está integrando o está actualizando una relación amorosa de carácter concubino y usted no está de acuerdo, usos, tradiciones, principios morales y respeto, sea el caso que sea, usted tiene la obligación legal de dar parte a las autoridades, salvo que el menor o la menor sea emancipado o que usted haya perdido la patria potestad por alguna de las razones que la ley establece. ¿Ok? Porque tengo que ser bien claro. Oiga, señora madre de familia, Juanita no ha venido a clase. Ah, es que ya se juntó. Ya se juntaron ella y el novio. Oiga, y el novio no, pues ella tiene 16 años. Y él, 38. Oye, ya dio, me imagino que ya dio parte al Ministerio Público. No, te lo vamos a festejar. No, ¿quieren mañana? Lo vamos a hacer asado acá. Bueno. Con arrocito. No sé si me entienden. O sea, en los usos y costumbres, y no que vaya en contra de la relación, puede que prospere. Pero jurídicamente, compañeros, prevalece una situación de desventaja hacia el menor. Y la ley sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes es muy clara. Cuando estén comprometidos derechos fundamentales, de decisiones sobre su orientación sexual, sus ámbitos de vida, costumbres, por ministerio de ley, se tiene que dar parte a las autoridades y quien a su vez tenga la obligación de hacerlo y lo omite, es candidato o es susceptible a un juicio donde se pueda, por ministerio de ley también, solicitar la pérdida de la patria potestad. A eso quiero llegar. Así que si usted tiene un hijo menor o una hija menor en esas circunstancias y no ha puesto, no ha hecho el conocimiento de la autoridad, aunque esté de acuerdo usted o no quiera meterse en controversias, tiene la obligación legal de dar parte a las autoridades. ¿Ok? Y el DIF es donde entra el quite. El DIF es, pues, en conjunto con la autoridad de fiscalía especializada y el juez de la familiar, Ministerio Público, se van a encargar de tumbar ese concubinato. Cuando, dadas las circunstancias, no amerite y por supuesto no haya una autorización tácita, ni aunque la haya, porque a veces aunque usted esté en el consentimiento del padre, no tiene injerencia en autorizar algo que escapa y que pone en peligro o en riesgo los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. ¿Me voy a entender? Esto es gravísimo. En la actualidad nos estamos viendo en situaciones donde los jóvenes, ya a los 14 años, si uno de viejo se casó a los 30 y ahora una relación tan jóvenes, tenemos que entender que es la emoción, la edad que están experimentando
buena o mala, pero la mayoría del impulso es debido a esa edad, a esa pubertad que todos pasamos, que es inevitable. Sabemos de que las emociones pues están desbordadas, ¿verdad? Las hormonas, y tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que participar activamente, padres de familia y maestros, en la atención del joven o de la señorita. Y en estas situaciones escapa, por así decirlo, de nuestro ámbito jurisdiccional, y las consecuencias son desastrosas, jurídicamente, emocionalmente, psicológicamente, se los mencioné. Entonces, la única vía legal, por así decirlo, o la única oportunidad que tienen los menores de edad para de alguna manera formalizar su relación es vivir juntos. Y si ellos quieren y tienen un techo donde vivir juntos, jurídicamente se está acreditando un concubinato. ¿Por qué? Porque dice el concepto legal, simplemente se considera concubinato la unión de dos personas con la finalidad de ser bien en común sin contraer o celebrar contrato de matrimonio. Punto. No dice tal edad del mismo sexo. Lo deja abierto. Y recuerden los principios generales del derecho. Lo que está permitido no está prohibido. Lo que está prohibido no está permitido. Y lo que abiertamente no dice así claramente si está prohibido o permitido, en automático se considera permitido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahí no importa. Puede tener el niño 15 años y la mujer lagartona tener 60 años aguzona. También se da, disculpe, ¿verdad? Porque sí, o sea, sí se da esas situaciones. Retiro lo dicho, fue un comentario de mala fe, lo retiro y me disculpo. Pero es para dar a entender de que, sobre todo, cuando se manifiestan concubinatos o relaciones de esta naturaleza, hay una ventaja de por medio. Por lo general, el hombre, en la mayoría de los casos, es quien supera en edad a la mujer, pero no descarta también lo contrario, y tampoco no descartemos de que ya hay relaciones entre personas del mismo sexo. No se pueden casar por la cuestión de edad, pero sí pueden en un momento dado vivir bajo concubinato. Anteriormente era un delito estar con una menor de edad. ¿Sí? No. Sigue siendo. Es estupro. Por corrupción de menores, a estupro y todo lo que resulte, porque estás viviendo bajo concubinato con una niña de 15 años y tú tienes 40 años. Ajá. ¿Ok? ¿Me amparo? Que están en desacuerdo o están en contra de la situación de la menor o el menor según el caso. Tácitamente lo están permitiendo, aquí estamos, y mientras yo o ella no me presente una denuncia en lo personal por violación, abuso sexual o que derive, no te metas en mi vida. Hazme el favor de retirarte de mi domicilio. Así, con esas. ¿Sí me están entendiendo, compañeros? O sea, sí. La importancia de la intervención oportuna de quienes ejercen la patria potestad de los menores. Yo todavía no tengo el privilegio ni la bendición de ser papá, ojalá un día Dios me la conceda, pero jurídicamente, al llevar los asuntos, la mayoría, en todos pues, inmediatamente el papá o el abogado, ¿qué tengo que hacer? Ayúdeme porque por mí voy y lo madreo, voy y lo golpeo, voy y lo mato. Abusón, hijo de todo. Así. La autoridad tiene que entrar aquí a veces, y la misma autoridad a veces es padre de familia, y si no tienen una frialdad, ¿verdad?, para ser objetivo, si se engancha, hasta termina ayudándole puede terminar ayudándole a la persona. ¿Se entiende? Es un sentimiento ante circunstancias que pues, son difíciles. Entonces, eso depende también de la prudencia profesional y la asesoría que tenemos que dar nosotros ante una circunstancia como esta. ¿Se fijan? Todo lo que implica ser abogado. Tenemos que conocer, mediar objetivamente estas situaciones, pero también ser claros y conscientes de quién le corresponde ciertas obligaciones. Si usted, que es el papá, no le interesa, usted que no le interesa, lo aprueba, lo celebra,
¿qué está pasando? A veces tiene que ir uno, porque es una cuestión de interés público, a presentar la denuncia sin conocer a la pobre criatura, a la pobre menor, porque los papás, es más, hasta lo ven como, ya no está aquí, ya nos deshicimos de ella, ya podemos tener una vida así, discúlpenme, pero así lo ven. Y yo como maestro estoy en contacto con estas situaciones, no estoy inventando nada. Desgraciadamente, alumnos, alumnas se acercan con uno, profe, ¿qué puedo hacer en esta situación? Y vieran qué tristeza, se tiene uno que aguantar y canalizar inmediatamente a la orientadora, al trabajo social, para que trabaje lo psicológico, lo emocional y lo jurídico por Ministerio de Ley, ahora de dirección de parte. ¿Ok? Bueno, y si los padres no dan parte de la autoridad y es menor, y si le pasara algo cuando esté con la relación, también los padres tienen consecuencias. Quien está ejerciendo la patria potestad en ese momento es responsable de todo lo que se presente, a cuya obligación él está unido, ligado en ese momento. Por eso, cuando yo como maestro, un alumno o una alumna me comenta una situación de esa naturaleza, imagínense todos los días en la confianza que yo genero con mis alumnos y vemos ciertos temas, sobre todo en derecho, que vemos violación a delitos sexuales, profe, ¿le puedo decir algo? Así y así. Bueno, le agradezco su confianza, pero debe entender que desde este momento que usted me está dando a conocer, yo tengo la obligación y no me considere traidor, considéreme su aliado y algún día a lo mejor me lo va a agradecer, pero lo tengo que hacer, tengo que dar parte primero a la orientadora y la orientadora a su vez a la dirección a las autoridades, porque estamos ante la comisión de un delito. Si yo no, al tener conocimiento de eso, no doy parte, no le pongo de conocimiento a mi autoridad inmediata, yo me estoy haciendo copartícipe. Claro que hay una investigación, porque a veces nada más están cuenteando, nada más están mintiendo. Claro que hay etapas para esclarecer esto, pero de entrada yo tengo la obligación como servidor público, como maestro, en mi caso personal. Entonces, por eso se los estoy compartiendo. Padres de familia se les tiene que notificar, tienen que hacer lo propio, pero a veces la problemática social que ahorita está ingiriendo en lo legal es que hay un desinterés. Y el desinterés no me refiero a que no les pongan atención, que no saben realmente lo que hacen los menores. A mi papá y a mi mamá les digo, mira, tengo por 9 y 10, va perfecto en la escuela, es una excelente hija, es un excelente hijo. Y le deposito la confianza, tiene toda mi confianza, pero no sabe lo que hace afuera. Y a veces por la influencia de las amistades o por las mismas situaciones de la edad. ¿Ok? Tenemos muchos casos de suicidio, depresión, cuestiones emocionales derivadas de relaciones sentimentales. Las generaciones ahorita, si ustedes tienen hijos en la edad de la pubertad, como maestro, más que de abogado como maestro, se los puedo decir abiertamente, están más vulnerables que en su momento nosotros estuvimos en nuestra etapa de pubertad. Son aproximadamente 5 veces más sensibles. ¿Ok? Dejen a un lado la situación de que se están haciendo inútiles y no les damos carrilla y los preparamos bien para la vida, porque todos los derechos están en charola de plata. Lo que a nosotros nos costó en su momento una beca, esforzarse, ellos lo tienen por Ministerio de Ley, aunque esté todo reprobado, ahí te va tu beca. En el sentido estricto emocional de la pubertad, una simple relación donde a usted le dijeron y lo cortaron, llevó una semana y ya la vida sigue, para ellos es un mar de sufrimiento. Y si no sabemos canalizar muy bien, prudentemente, esa situación, nos puede llevar a que cometa algo más delicado. Está comprobadísimo, ¿de acuerdo? Por eso, yo sé que a veces se quejan, ¿cómo friegan en la escuela? ¿Qué otra plática de padres? ¿Qué otro taller? Es por eso. Hay cosas que los maestros no podemos hacer por más intención que tengamos, le corresponde a los padres. A veces así cuando yo tengo una hija adolescente y que me platica algo de ese tema, yo le digo, ahorita se te va a pasar, es que tú no me haces caso, es que tú no me crees, o sea, lo toman más a pecho que, como dice usted, en 5 días se le olvida y el que viene, ellos no. ¿A quiénes de ustedes les tocó que el profe, ponga atención, su guasón, con su borrador. Ahorita usted como maestro, no hombre, así,
Ya. Es una violación a los derechos humanos, me está tocando, está haciendo contacto físico, ¿qué intenciones tiene? Profe, no, olvídense. Entonces, tenemos que lidiar con esa situación que es justificable, pero ¿cómo tratar cosas como estas con limitantes? ¿Sí saben ustedes que, por decir nosotros en la escuela, si se están peleando a golpes, no podemos intervenir? Sí. Ahí se están dando la madre y, jóvenes, calmados, ayúdenme. ¿Qué les digo yo a nosotros, chavos? Ayúdenme, ustedes sí pueden entrar, sepárenlos. Porque si yo me meto, se están peleando, sobre todo señoritas, ¿verdad? Está la compañera aquí peleándose con ella, y yo intervengo, se presta obviamente por el mismo forcejeo a que hay contacto físico, y el profe aprovechó la coyuntura para hacer un contacto de carácter sexual. Así lo ven. Mi intención es separarlas, no. Su intención es aprovechar que se están peleando para hacer un acto libidinoso. Fíjense cómo está ahorita la situación. Entre los jóvenes también. Entonces, ¿qué podemos hacer? A criterio y bajo nuestra más estricta responsabilidad es tratar de dirimir la controversia teniendo el mínimo contacto posible. ¿Por qué creen que en todas las escuelas ya por ley tiene que haber cámaras en los salones y en todos lados para generar esas evidencias? En el único lugar donde todavía no se ha autorizado, y no nos extraña que se autorice con sus limitaciones, son cámaras en los baños. Sí, pero que ya es que, de veras, compañeros, ahorita es un desenfreno que no tiene idea. En mi plantel, no es por desprestigiar, en todos, nada más que unos es más notorio que otro, tiene que haber un prefecto, guardia, y los maestros en los recesos tenemos que hacerle como en las primarias, aunque sea preparatoria, hacerla de que, ¿ahora dónde me toca? No, pues te toca en la cafetería, aquí en los baños, allá aquí en el campo, en las canchas, para que en el receso, en ese momento los alumnos no vayan a consumir algún enervante, no vaya a haber alguien externo que les esté ofreciendo alguna situación, tenemos que estar al pendiente. Entonces, las circunstancias de nuestra realidad actual son complejas, y en el concubinato parece ser algo que al momento en que conocen el tema, y por desgracia, a mí me toca enseñar el tema en la asignatura de Derecho, me echan la culpa. Es que no les enseñes eso. ¿Cómo? Pues es que viene en el programa, sí, pero omite el tema, no les enseñes, no les hables del concubinato. Fíjense qué situación me ponen, o sea, que no hagan mi labor por la posible irresponsabilidad que van a hacer ellos, pero que esa responsabilidad que esté en su persona les corresponde a los padres y maestros. Bueno, ¿Okay? profe, ¿y en qué terminó lo de la muchacha de la escuela? No lo sé, ahorita entramos a revisar y vemos a ver si sale algo. Porque Lo que sí es que ya se reportó, los alumnos de confianza me enseñaron eso, que tenían plática con ella, digo, díganle que se reporte, porque pues tienen los padres preocupados. Nada más que sí, a mí me consta, a mí en su momento lo digo, ahí se está generando la evidencia, el novio es un drogadicto y es un manipulador, es un abusador. ¿Ok? Y yo, aquí está la evidencia, y lo digo abiertamente, yo no hablo por hablar, lo tengo con fundamento en su testimonio. Ojalá, no sé, desconozco que sea de fiscalía, pero como en interés público, porque es una menor de edad y yo soy su maestro, si es necesario yo presentar o colaborar, notificar una denuncia, lo voy a hacer. ¿Ok? Porque es una alumna excelente, pero que por desgracia, bajo la influencia de esa persona, que por cierto tiene 26 años y ella tiene 16 años, se está dando una influencia negativa. ¿Ok? Y discúlpenme, los padres, la madre está en la misma circunstancia. Bueno, compañeros, no he terminado con lo que es en sí el concubinato, falta ver cómo acreditarlo y cómo se generan los derechos del concubinato. Cuando una relación de concubinato, por razones de la vida, no prospera, hay una separación, jurídicamente generé derechos, y si los generé, ¿qué tengo que acreditar? ¿Ok? Es lo que sigue referente a este tema, y los temas que vienen ahí en los otros incisos, compañeros, que ya voy a terminar en la siguiente reunión, es lo último que vamos a ver de derecho civil. Por eso voy a concluir los temas de derecho civil. Son 3 aspectos, pero son muy extensos. Voy a durar otras 2 clases, tentativamente, y luego ya me dedicaré a darle seguimiento constitucional y a empezar con derecho penal. ¿De acuerdo? Que es la única materia que está pendiente de iniciar después de lo que vemos de encuadre. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Tarea.
Ahí lo va a mandar el... Tarea, si soy padre de familia, concientizar y mejorar mi comunicación con mis hijos menores. Bueno, eso sería una tarea, pero no, ¿verdad? Sugeridamente. Ay, sí. Tarea de derecho civil. Investigar para en la siguiente reunión adelantarme un poquito y ya ustedes tengan la investigación y entrar al tema directo. Investigar cuáles son los 3 tipos de parentesco reconocidos por la ley. Investigar los 3 tipos de parentesco reconocidos por la ley. Son 3, ¿ok? Les voy a ayudar con uno, el más fácil, el más lógico. Parentesco por consanguinidad o el consanguíneo. Faltan otros 2, hay que investigarlos. Hay que investigar cuáles son y cuáles son sus características, ¿eh? No nada más decirme el nombre o la definición de los otros parentescos, sino en qué consisten, cuáles son sus características, ¿de acuerdo? Me investigan eso para llegar en la siguiente reunión, terminar el concubinato y entrar de lleno al tema del parentesco y lo que sigue. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Pluriculturalidad. ¿Puedes terminarlo? Sí, Bueno, más de lo que ¿Ahora qué dijo, quieren? nada más lo que ¿Qué? pluricultural. Pluriculturalidad. Cualquier persona que El código civil pluricultural. ¿En el qué? Pero así lo dijo el profe, pluriculturalidad. Y por eso todos estábamos diciendo pluriculturalidad. puede estar de acuerdo en la relación. Pero qué padre está eso que lo escribas y lo mandes y así no se nos olvida. ¿Verdad? Si no, podría ser el concubinato va a rescatar por ministerio público.